Hola, soy Edgar Rosso, un ilustrador geométrico en su forma, pero salvaje en su estilo. He tenido la oportunidad de trabajar para la revista Match of the Day de la BBC, para CNN Creative, Bacánica, Movistar y Adidas. Dibujar para mí es sobre todo ser un buen observador y saber reinterpretar todo lo que me rodea. Mi inspiración viene de la cultura pop y de la nostalgia de las series animadas. Me gusta buscar patrones nuevos para crear ilustraciones distintas. En esa búsqueda encontré la geometría como recurso estético y aunque pareciera algo tan cuadriculado y ordenado, le imprimió a mi estilo un lado salvaje que jamás imaginé. Me encanta tomar personajes y abstraer sus rasgos en figuras geométricas simples pero atractivas. Estas cobran vida cuando le añades volumen a través de capas. Además, la fusión de colores le imprime fuerza y contundencia a las piezas. En este curso de doméstica aprenderás a reinterpretar el mundo orgánico de forma geométrica mediante la ilustración digital. Como proyecto final, crearás una ilustración desde el boceto, abstrayendo rasgos y formas en geometrías para luego darles vida y volumen. Primero buscaremos una lista de referencias y luego calentaremos formas. Haré mi boceto y te daré pequeños tips para geometrizar el rostro. Más adelante aprenderemos de plumas y lápices y te enseñaré mis herramientas predilectas. Seguidamente aprenderemos de efectos y psicodelia y vectorizaré mi personaje. Ilustraré el universo de mi personaje y colorearé el plano. A continuación aprenderemos de capas y máscaras y herramientas de selección. Después entenderás de opciones de fusión, finalizando con el volumen y el retoque salvaje. Al terminar el curso, descubrirás que la geometría es un recurso que le imprime mucha personalidad a tus ilustraciones. Para realizarlo solo necesitarás lápiz, papel, un compu con Illustrator y Photoshop. Este curso está dirigido a personas que quieran crear ilustraciones únicas y quieran entender el mundo de otra forma. Aplica la geometría en tus ilustraciones y genera piezas tan salvajes que se saldrán de tu pantalla.